Los de protección infantil golpearon mi puerta y me soltaron que mi hijo había tocado a su hermanita de 6 años. La tía tenía esa cara de lástima ensayada, como si ya hubiera arruinado la vida a un montón de familias. Detrás de ella, 2 polis con las manos en el cinturón. Tenemos una denuncia grave, dijo, enseñando la placa. Tu hijo Caleb está acusado de toquetear a She. Casi me caigo de rodillas. Imposible. ¿Cuándo pasó eso? El martes por la noche. She le contó detalles a su profe en una clase de seguridad. Dijo que fue mientras tú y tu mujer estaban cenando. Martes, nuestra cena de aniversario. Caleb cuidó a She 3 horas. Mi cabeza daba vueltas. Nada cuadraba. Caleb tenía 17, iba a la uni el año que viene. El chaval que aún veía dibujos con su hermanita los sábados. Tenemos que hablar con Caleb ya, siguió la de protección. Y me temo que se viene con nosotros 48 horas de emergencia mientras investigamos. Ahí llegó Laura corriendo desde arriba. Seguro oyó el lío. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay polis? La tía repitió todo y vi cómo se le derrumbaba la cara a Laura. Se agarró al marco de la puerta como si fuera a desmayarse. Luego se le endureció la mirada. Nunca la había visto así. ¿Dónde está She? Necesito verla. Está a salvo en el cole con una orientadora. Podréis recogerla pronto. Laura me empujó y gritó escaleras arriba. ¡Caleb! ¡Baja ahora! Caleb apareció en lo alto en pijama y una camiseta vieja de grupo. El pelo revuelto de dormir. Vio a los polis y se quedó tieso. Papá, ¿qué pasa? La hora siguiente fue un infierno borroso. Los polis registraron su cuarto mientras él lloraba en el sofá, diciendo que no entendía nada. Laura no lo dejaba acercarse, ni mirarlo. Repetía que She no mentiría, no inventaría algo así. La de protección lo interrogó ahí mismo en el salón. Caleb sollozaba tanto que apenas hablaba. Sí, cuidó a She el martes. Jugaron a la consola. Le hizo macarrones con queso. Se acostó a las 8:30. Eso fue todo. Pero She dio detalles a la profe. Dijo que le contó que era un juego secreto especial que no podía contar a nadie. Los polis esposaron a mi hijo de 17 en el salón, mientras Laura se abrazaba y se mecía. Caleb me miró aterrado. Papá, juro que no la toqué. Tienes que creerme. Quería creerle con todo mi ser, pero She tenía 6. ¿Por qué una niña de 6 inventaría algo tan concreto? Después de llevárselo, Laura y yo fuimos por separado a por She al cole. La vi en la oficina de la orientadora y se me rompió el corazón. Parecía tan chiquitita, no miraba a nadie, cojeaba. La orientadora dijo que había sido valiente, que contar era el primer paso. Laura la cogió en brazos y la llevó al coche. Intenté seguirlas, pero Laura se giró. Ni se te ocurra, no puedo ni verte ahora. Tu hijo lo hizo. Laura, no sabemos. Tiene moratones. La enfermera encontró marcas en los muslos. La voz se le quebró. La llevo al hospital para un examen. No nos sigas. Me quedé 20 minutos en el parking del cole, paralizado. Mi hijo en el centro de menores. Mi hijastra rumbo a un kit de agresión. Mi mujer me culpaba. ¿Cómo mi familia se había ido a la mierda en una mañana? Esa noche, Laura volvió sobre las 9 con She dormida en brazos. Le habían dado un sedante suave. La subió sin decir nada. Luego bajó con una maleta. Nos vamos a casa de mi madre. Laura, por favor, hablemos. ¿De qué? Tu hijo tocó a mi hija. El examen mostró trauma. Dio detalles. ¿Qué hay que hablar? Él dice que no. Caleb nunca me mintió en nada gordo. Laura soltó una risa amarga. Todos dicen que no lo hicieron. Todos los depredadores juran inocencia. Sacó el móvil y me enseñó algo que había buscado. Mira, solo el 2% de los niños mienten sobre abusos. O She está en ese grupito, o tu hijo es lo que dice la prueba. Se fue con She esa noche. La casa parecía una tumba. Algo me hizo acordarme del sistema de cámaras. Laura había dado a los investigadores las grabaciones, pero había una tablet vieja conectada a la nube, y ahí lo encontré. 2 semanas antes, Laura con She, mientras Caleb estaba en baloncesto. ¿Te acuerdas de lo que practicamos, cielo? Su voz clara. Cuando la señora pregunte, dile que Caleb te tocó aquí. La vocecita de She. Pero Caleb no hizo eso. Es de mentira, como cuando jugamos a las casitas. Corrí al baño y vomité. Mi mujer la había aleccionado. Entonces sonó el timbre. Sé que estás ahí. Era Laura. Me alejé de la puerta, el móvil aún con el vídeo de ella aleccionando a She. Golpeaba más fuerte, el timbre sin parar. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el móvil. Si abro, sabrá que encontré algo. Me lo quitará. Borrará todo. Destruirá la única prueba para salvar a Caleb. Corrí a la cocina, cerré la puerta trasera, revisé todas las ventanas de abajo. Laura gritaba más alto mi nombre, que la dejara entrar. La ignoré y busqué en Google con dedos que no paraban. Abogado penal, acusaciones falsas, ayuda urgente. El primero, Lucas Ingram, especialista en acusaciones erróneas. Eran casi las 11, pero llamé. Sonó 1, 2, 3 veces, pensé en buzón. A la cuarta, contestó un tío cansado pero despierto. Empecé
a hablar rápido, todo sobre Caleb, la acusación, el vídeo de Laura aleccionando a She. Lucas me paró. Despacio, respira. Mándame el vídeo ya. Saqué el móvil, encontré el archivo en la app de la nube y compartí. Lucas se quedó en línea. No abras a Laura, no hables, no la dejes entrar pase lo que pase. Llama en 20 minutos tras ver el vídeo. Colgué y en la cocina oía a Laura gritar fuera. Amenazaba con llamar a la poli, que la apartaba de sus cosas, que tenía derecho, pero su voz sonaba distinta, más aguda, desesperada, como si supiera que algo cambió. A los 10 minutos paró. Me aceré a la ventana, miré por la cortina. Su coche seguía en la entrada, pero no la veía. Quizás en el coche, quizás fue a por ayuda, no sabía. El móvil sonó a los 19 minutos. Lucas, esto lo cambia todo. El vídeo es prueba clara de aleccionamiento. Puede probar la inocencia de Caleb, pero hay que actuar ya. Laura pensará en borrar la nube en cuanto sepa que tengo acceso. Descarga todo, cada archivo, a un disco duro, envíatelo por mail, backups everywhere. Lucas se quedó al teléfono mientras lo hacía. Cogí el portátil, entré en la nube. 6 cámaras, 30 días de grabación. Empecé a descargar todo, archivo tras archivo, barras lentas. Laura volvió a golpear, más fuerte, frenética. Gritaba que sabía qué hacía, que no tocara esos archivos. Confirmado, sabía qué había en las cámaras. Las descargas tardaron casi 1 hora. Lucas, sigue al teléfono. Descarga aunque rompa una ventana o llame a la poli. Hacia medianoche paró de golpe. Oí su coche arrancar. La vi salir marcha atrás rápido. Ruedas chirriando. Descargas listas a las 12:45. Todo guardado en 3 sitios. Lucas llamó a la 1. Voz distinta. Modo abogado. El vídeo es potente, pero cuidado cómo lo usamos. El abogado de Laura dirá editado, sacado de contexto, que manipulé para culparla. Necesitamos estrategia. Ya redacto moción de emergencia para el juez en la audiencia de detención de mañana. Incluirá el vídeo de aleccionamiento y pedirá parar todo hasta investigar. Intenta dormir, pero sabía que no. Tras colgar, abrí la app y vi grabaciones del último mes a doble velocidad, buscando algo raro. A las 3 encontré la primera. Laura con She en la mesa de la cocina 2 semanas atrás. Preguntas raras sobre Caleb. ¿Caleb te pide guardar secretos? ¿Te toca cuando papá no mira? Parecían para meterle ideas. Seguí. A las 4:30 otra de 3 semanas. Laura y She en el salón, preguntando si sabía que eran partes privadas, si alguien la había tocado. She dijo no, y Laura puso cara rara, como decepcionada. La tercera de casi 1 mes. Laura practicando con She cómo contar a adultos sobre tocamientos. Voz calmada como enseñando el abecedario. A las 6 tenía 3 vídeos más de Laura aleccionando sistemáticamente a su hija. Amaneció y yo seguía en la mesa de la cocina rodeado de portátiles, móviles y discos, sin dormir. Ojos ardiendo, cabeza explotando, pero no paraba. Cada vídeo, otra prueba de que mi mujer destruyó la vida de mi hijo a propósito. Lucas mandó mensaje a las 7:30. Nos vemos en el juzgado a las 9. Trae a Britney Parks, de familia. Llegué pronto, en el parking con carpeta de capturas impresas y pendrive con todo. Lucas llegó a las 9 con una mujer en traje gris impecable. Britney al grano. Esto ya no es solo lo penal de Caleb, es custodia de She, protegerla de su propia madre. Caminamos en la cuerda floja para limpiar a Caleb sin traumatizar más a la niña. La audiencia a las 2. Vi al fiscal montar el caso contra Caleb, la declaración de She, pruebas médicas, detalles. Parecía rutina para él. Lucas se levantó, acercó al banco, dio al juez una tablet con el vídeo listo. Vi la cara del juez, de aburrida a atenta. Lo vio 2 veces, miró a Lucas distinto, paró todo de inmediato. Exigió a Rick Wallace, el investigador de protección, explicar por qué no vieron esa grabación. Rick se levantó perdido. Admitió que solo revisaron lo que Laura dio voluntario. Clips del martes de Caleb y She jugando, nada de las 2 semanas antes. El abogado de Laura saltó, inadmisible, sacado de contexto. Laura solo ayudaba a She a expresar trauma. El juez lo cortó. Ordenó análisis forense de todas las grabaciones. Que She viera a psicóloga independiente, no la que Laura llevó. Caleb saldría esa tarde a mi custodia con tobillera. La investigación seguía. Casi me desmayo de alivio. Pero cuando sacaron a Caleb, apenas lo reconocí. Solo 2 días dentro, pero parecía envejecido años. Ojos vacíos. No me miraba.
parpadeaba. Cuando intenté abrazarlo, se apartó como si le fuera a pegar. El orientador del centro de detención me llevó a un lado y me dijo que Caleb mostraba señales de un trauma jodido, que necesitaba terapia ya mismo. Firmé todos los papeles de salida y lo llevé al coche. No abrió la boca, solo miraba por la ventana con ojos vacíos y me di cuenta de que, aunque tenía pruebas de que era inocente, algo en mi hijo se había roto en ese lugar. El trayecto a casa duró 20 minutos, pero pareció eterno. Caleb iba en el asiento del copiloto, clavado en la ventana sin parpadear. Tenía las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se le pusieron blancos. Intenté hablarle 2 veces, pero nada, ni me miró. Seguía perdido en la nada, como si ya no estuviera ahí. Al llegar al garaje, bajó antes de que apagara el motor y se fue directo a la puerta, encorvado, esperando que la abriera. La casa estaba igual que cuando salimos para el juzgado, pero ahora se sentía rara, como si algo horrible hubiera pasado dentro. Subió derecho a su cuarto y cerró sin decir ni mu. Me quedé al pie de la escalera, aguzando el oído, pero ni un ruido, ni pasos, ni la cama crujiendo. El orientador me había repetido antes de irnos que Caleb tenía síntomas de trauma grave, que necesitaba ayuda profesional urgente y vigilancia constante unos días. Me dijo, los chavales que pasan por acusaciones falsas en detención acaban con secuelas parecidas a las de víctimas de tortura, porque el daño psicológico es brutal. Primero tenía que asegurarme de que estuviera a salvo físicamente y de que supiera que yo le creía al 100. Subí y toqué su puerta, pero silencio. La abrí despacio y lo vi sentado al borde de la cama, mirando el suelo, tieso como una estatua. Me senté a su lado y le dije que sabía que no había hecho nada, que tenía pruebas de que Laura se lo inventó todo, que lo íbamos a arreglar. No me miró ni contestó, pero al rato su mano se acercó un poquito a la mía, sin tocarla, pero lo suficiente para saber que me había oído. Esa noche, sobre las 7, sonó el móvil con el número de Lucas. Me contó que el juez había puesto una orden de alejamiento temporal. Laura no podía acercarse a Caleb ni a She mientras durara la investigación. A She la habían metido en acogida de emergencia esa misma tarde, porque los servicios sociales veían a Laura como un peligro psicológico para su propia hija. El sistema que casi destroza a mi hijo ahora protegía a la niña de su madre, y no sabía si sentir alivio o náuseas. Lucas dijo que la familia de acogida estaba curtida en casos de trauma y que She estaría bien, pero pensar que una cría de 6 años la arrancaban de todo lo que conocía porque su madre la usó como arma me revolvía el estómago. Le pregunté si podíamos verla y me dijo que aún no, que She necesitaba descomprimir sin adultos de su vida anterior. El tutor asignado evaluaría en unos días qué contacto era bueno. Le di las gracias a Lucas, colgué y subí a ver a Caleb. Estaba tumbado en la cama, aún vestido, mirando el techo. Le conté lo de She en acogida y cerró los ojos, pero ni pío. A la mañana siguiente, a las 9, apareció Rick Wallace en la puerta. Venía distinto a cuando se llevó a Caleb, inquieto, cambiando el peso de pie, y hasta se disculpó antes de entrar. Nos sentamos en la cocina y sacó una libreta. Quería repasar todo desde cero. Admitió que los servicios sociales la cagaron al tragarse la historia de Laura sin comprobar nada por su cuenta. El vídeo de la coaching apuntaba a algo más oscuro que una madre preocupada. Quizás síndrome de Munchausen por poderes o trastorno facticio impuesto a otro, o sea que Laura podía estar haciendo daño a She a propósito para llamar la atención. Me pidió que le contara otra vez la cronología completa, todo lo que recordara del comportamiento de Laura antes de la acusación. Empecé a hablar y, una vez arrancado, salieron cosas que ni había pensado. Le hablé de los últimos 6 meses. Laura se obsesionó con los seguros de vida. No paraba de pedirme que subiera las coberturas, diciendo que necesitábamos más protección familiar. Sacaba los extractos de las cuentas de jubilación y los estudiaba a horas, preguntando qué pasaría con la pasta si me pasaba algo a mí o a Caleb. Quería saber al detalle cómo funcionaba la herencia. ¿Quién se quedaría qué si Caleb palmaba antes de los 18? Si los hijastros tenían los mismos derechos que los biológicos. En su momento pensé que era práctica, preocupada por el futuro, pero ahora cada charla sonaba chunga. Le conté cómo sacaba temas catastróficos. ¿Qué pasaría con mis bienes si Caleb metía la pata gorda o acababa en la trena? La cara de Rick cambiaba mientras hablaba, la mandíbula tensa, escribiendo como loco. Cuando terminé, levantó la vista y dijo, «Le acabas de dar móvil». Laura no solo quería echar a Caleb de casa, se estaba colocando para sacar tajada destruyéndolo. 2 días después,
Lucas llamó. Traía a una experta en vídeos forenses que flipaba con autenticar pruebas digitales. Llegó con un portátil y discos duros y se tiró 3 horas revisando todo el backup en la nube. Confirmó que el vídeo de la niñera donde Laura aleccionaba a She era auténtico al 100, sin editar, con metadatos que decían que se grabó exactamente 2 semanas antes de que She soltara la bomba en el cole. Pero encontró más. Laura había entrado en la nube la mañana de la acusación, justo después de dejar a She en el cole, y borró un montón de vídeos de las semanas previas. La tía recuperó parte del material eliminado y halló 2 momentos más donde Laura aleccionaba a She, haciéndole preguntas trampas sobre Caleb y corrigiéndola cuando decía que no pasaba nada malo. Laura llevaba semanas montando la acusación falsa, metiendo la historia en la cabeza de su hija y borrando pistas de su manipulación. Esa misma tarde, apareció Britney con un taco de papeles legales. Presentaba una moción de custodia de emergencia para She en mi nombre, alegando que Laura abusaba psicológicamente de su hija, usándola como arma en un plan para cargarse a Caleb y quizá lucrarse. Incluía capturas de los vídeos de coaching, transcripciones de los borrados y copias de todas las preguntas de Laura sobre seguros y herencias. Britney explicó: es un tiro largo porque solo soy el padrastro, no el padre biológico, pero las pruebas de manipulación son tan potentes que un juez podría dar custodia temporal mientras avanza el caso penal. Dijo que la familia de Laura pelearía duro. Querrían colocar a She con la abuela, pero había que intentarlo porque dejar a la niña en el sistema de acogida a largo plazo tampoco era plan. Por fin conseguí cita para Caleb con una terapeuta especializada en acusaciones falsas. La consulta estaba en un edificio tranquilo del centro, con sillas cómodas y música suave. Caleb apenas levantó la vista en todo el papeleo, solo asentía o negaba con la cabeza. Esperé fuera, dando vueltas por el pasillo 50 minutos hasta que salió. La terapeuta me pidió hablar a solas y me explicó que los síntomas de Caleb encajaban con alguien que había pasado por tortura psicológica heavy. Que te acusen falsamente de algo tan bestia y te encierren con delincuentes de verdad mientras todos te dan por culpable, deja secuelas brutales. Dijo que necesitaría terapia intensiva varias veces por semana durante meses, quizá años, y que igual nunca se recuperaba del todo de lo que Laura le hizo. Me dio señales de alarma y que la llamara ipso facto si veía que Caleb quería hacerse daño. 3 días después de la liberación de Caleb, al atardecer, apareció el detective Jack Floyd. Se quedó en el porche, incómodo, y pidió entrar para hablar. Nos sentamos en el salón y se disculpó por no investigar más a fondo antes de sacar a Caleb de casa. Dijo que Laura fue súper convincente cuando llegó llorando a comisaría con papeles del médico sobre las lesiones de She que parecían cuadrar. Tenía historiales, fotos de moratones y la declaración de She tan detallada que parecía imposible que una cría de 6 años se la inventara. Admitió que se fió de Laura porque las madres que denuncian abuso suelen decir verdad, y no pensó que Laura pudiera ser la que dañó a She. Sacó su libreta y dijo que ahora investigaban cómo se hizo She esas heridas porque la cronología no cuadraba nada con lo que decía Laura. El forense que revisó las fotos originales vio que los moratones tenían al menos 4 días cuando los fotografiaron, o sea, que pasaron antes del martes en que supuestamente Caleb tocó a She. Laura juraba que eran frescos de esa noche, pero las pruebas decían que She ya estaba herida días antes. Miraban si Laura se los hizo ella para reforzar la acusación. Jack dijo que si probaban que Laura dañó adrede a su hija para culpar a Caleb, le caerían cargos extra de abuso infantil, además de denuncia falsa. Lucas llamó la semana siguiente con otro bombazo. Consiguió los registros del móvil de Laura vía orden judicial y vio que llamó a su madre Valerie 17 veces en las 2 semanas previas a la acusación. La mayoría duraban 20-40 minutos, mucho más que sus charlas rápidas habituales. Cuando los investigadores fueron a hablar con Valerie, se puso nerviosa y a la defensiva, diciendo que solo hablaban de cosas familiares normales, pero con presión se le escapó. Laura le había contado el plan para sacar a Caleb de casa. El detective se enganchó a esa frase y Valerie vio la cagada. Intentó recular diciendo que se refería al plan de mandar a Caleb a la uni antes,
pero ya era tarde. El detective apretó y Valerie acabó admitiendo que Laura le dijo semanas antes que se aseguraría de que Caleb no molestara más a la familia. Valerie juró que no sabía que hablaba de acusaciones falsas, que pensó que era poner límites más duros. Pero su declaración daba a la fiscalía prueba directa de premeditación. Lucas llamó 2 días después de la charla con Valerie. El juzgado ordenó una evaluación independiente de She por una psicóloga forense, Malin Ingram, crack en testimonios infantiles. Malin había trabajado cientos de casos de abuso y olía el coaching a leguas. La evaluación fue en una oficina neutra con luz suave y juguetes por todos lados para que los críos estén a gusto. No me dejaron entrar, pero miré por el espejo unidireccional mientras Malin hablaba con She 90 minutos. She soltaba frases que ninguna niña de 6 dice sola, como contacto inapropiado o zonas privadas, todo ensayado. Cuando Malin le pidió que contara con sus palabras, sin repetir lo aprendido, She se lió y mezcló detalles. En un momento paró a mitad de frase y preguntó si lo había dicho bien, como si recitara un guión. Malin tomaba notas sin parar, cara de póker, pero se notaba que veía lo que temía. El informe llegó 3 días después. Lo leí solo en la oficina de Lucas mientras él me observaba. Malin escribió que el relato de She tenía todas las marcas clásicas de testimonio aleccionado: vocabulario adulto, frases repetidas, 0 detalles sensoriales y confusión al pedir más allá del guión. Decía que She parecía repetir una historia aprendida, no recordar algo vivido. Lo que más me destrozó fue la conclusión de Malin. She también era víctima, manipulada por su convertir a su propia madre en un arma contra un chaval inocente. El informe decía que She necesitaba terapia a fondo para que entendiera que no estaba metida en líos y para borrar el daño mental que Laura le había causado al obligarla a mentir. Yo estaba ahí con los papeles en la mano y me dieron arcadas al darme cuenta de que Laura había jodido a los 2 críos, convirtiendo a She en cómplice para arruinarle la vida a Caleb. Lucas me dejó un rato en silencio antes de explicarme que ese informe iba a ser una prueba clave, pero teníamos que ir con pies de plomo porque el abogado de Laura iba a ir a saco contra las credenciales y los métodos de Malin. 2 días después de que llegara el informe, el abogado de Laura llamó a Lucas para intentar un pacto. Decía que a lo mejor Laura se había liado o malinterpretado lo que vio, que quizá todo era un error horrible por proteger demasiado a su hija. Lucas lo cortó en seco y le soltó que el vídeo del coaching mostraba una planificación clara y una manipulación deliberada de una niña. Íbamos a por todas las acusaciones penales contra Laura por denuncia falsa, poner en peligro a un menor y abuso infantil. Ni pacto, ni rebaja, ni piedad para alguien que usó el sistema legal y a su propia hija para destrozar a un chaval. Esa noche tuve que sentar a Caleb y explicarle por qué She no volvía a casa y por qué investigaban penalmente a su madrastra. Escuchó sin abrir la boca, con la cara en blanco, como si hubiera aprendido a apagar sus sentimientos para no sufrir. Cuando terminé, me preguntó bajito si todo el instituto sabía de qué lo habían acusado. Me apretó el pecho tener que decirle que sí, que la acusación se había corrido como la pólvora en horas, y todos conocían los detalles. Asintió despacio y se fue a su cuarto sin decir ni mu. La semana siguiente trajo otro tormento, cuando empezaron a llegar las cartas de admisión a la uni en sobres gordos con felicitaciones. Su uni soñada le mandó la aceptación con beca al mérito. Las dejé en la mesa de la cocina para que las viera, pero pasaba de largo todos los días sin mirarlas. Su terapeuta me contó que Caleb decía que no merecía ir a la uni después de que lo acusaran de algo tan asqueroso, que aunque era inocente, la acusación lo hacía sentirse sucio e inútil. Mientras, Britney llamó con malas noticias del caso de custodia. Explicó que aunque tuviéramos el vídeo del coaching y el informe de Malin, pillar la custodia de She iba a ser un lío porque yo era el padrastro, no el padre biológico. La familia de Laura ya estaba presentando mociones diciendo que yo no tenía derecho legal a pedirla y querían que She se fuera con Valerie. Britney dijo que pelearíamos, pero la realidad legal era que los padrastros tenían pocos derechos comparados con los de sangre. La fiscal asignada al caso de Laura
Laura quiso verme para hablar de las acusaciones que preparaban. Era una tía de unos 40 que llevaba 20 años procesando casos de abuso infantil, y se la veía cabreada de verdad por lo que había hecho Laura. Me explicó que la acusaban de denuncia falsa a la poli, poner en peligro a She al entrenarla, y quizá fraude si probaban que había un motivo económico detrás del plan. Cada cargo traía cárcel seria, y la fiscal iba a por las penas máximas en todo. Dijo que casos así la ponían furiosa porque las víctimas reales de abuso acababan siendo más cuestionadas por mentirosos como Laura. Una semana después me dieron permiso para ver a She en su casa de acogida, con supervisión de su guardián ad litem. La casa estaba limpia y calentita, pero She parecía chiquitita y perdida sentada en el sofá, abrazando un conejo de peluche. Estaba confusa por no poder ver a su mami y preguntaba todo el rato cuándo volvía a casa. Luego me miró con esos ojazos y me preguntó si Caleb estaba enfadado con ella. Tuve que tragar saliva y decirle que nada era culpa suya, que Caleb la quería un montón y no estaba enfadado. El guardián ad litem estaba ahí cerca tomando notas de todo lo que decíamos. Como a los 20 minutos, She soltó algo que dejó a todos helados. Dijo: mami me dijo qué tenía que decir, pero ya no sé si pasó de verdad. El guardián lo apuntó palabra por palabra. Yo intenté mantener la calma por She, pero esa confesión espontánea se convirtió en prueba clave de que hasta ella dudaba de las acusaciones que su madre le había metido en la cabeza. La visita terminó poco después, y volví a casa destrozado al ver a esa pobre cría tan liada y dolida por la manipulación de su propia madre. Lucas me llamó esa noche con otro descubrimiento que lo empeoró todo. Había accedido a los registros financieros de Laura en la investigación y encontró algo flipante. 6 meses atrás, Laura sacó una póliza de seguro de vida de 500,000 pavos sobre Caleb sin que yo supiera nada ni diera permiso, poniéndose a ella como beneficiaria. Lucas contactó con la aseguradora y confirmaron que Laura había llamado varias veces en los últimos meses, preguntando detalles sobre cómo se cobraba si le pasaba algo a Caleb antes de los 18. Preguntó específicamente si se pagaba si el asegurado moría en detención juvenil o en prisión. El de la aseguradora se acordaba porque las llamadas eran raras y sospechosas, pero no tenían base legal para negar la póliza. Lucas dijo que eso era la prueba del motivo económico que necesitaban los fiscales para subir las acusaciones a intento de fraude y quizá conspiración para asesinato si probaban que quería que Caleb muriera en detención. Colgué con Lucas y me quedé mirando la pantalla del móvil no sé cuánto tiempo. 500,000. Laura había apostado $500,000 a que mi hijo muriera o se pudriera en la cárcel. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el móvil. Lo recogí, fui al baño y vomité otra vez. Igual que cuando vi el video del coaching. Esto no era solo por joderle la vida a Caleb o sacarlo de casa. Quería que muriera. Las notas de la aseguradora decían que Laura preguntó por pagos si pasaba algo en detención, no si se ponía enfermo, no si había un accidente. En detención, donde a los chavales les pegan o peor todos los días. Salí del baño y Caleb estaba en el pasillo. Su cara decía que lo había oído todo. Había estado arriba mientras hablaba con Lucas y las paredes de casa son finas. Me miró con una expresión que nunca le había visto, como si algo dentro de él se hubiera roto del todo. Abrió la boca, pero no salió sonido al principio. Luego empezó a gritar, no palabras, solo un sonido crudo que salía de lo más hondo. Se agarró el pelo con los 2 puños y tiró tan fuerte que pensé que se lo arrancaba. Me acerqué, pero se apartó rápido, chocando contra la pared. Decía que Laura había intentado matarlo, que literalmente quiso asesinarlo a través del sistema, que quería que muriera en ese sitio. Su voz subía y se ponía más histérica con cada palabra. Intenté calmarlo, pero ya no me oía. Se deslizó por la pared hasta el suelo y se encogió, balanceándose. Llamé a su terapeuta al momento. Contestó y le expliqué lo que pasaba, que Caleb había oído lo del seguro y estaba teniendo un colapso total. Dijo que venía para allá. Me mandó quedarme con él, pero darle espacio. No intentar tocarlo. 20 minutos después llegó y nos encontró a los dos en el suelo del pasillo. Caleb seguía balanceándose, haciendo un ruido bajo en la garganta. Se sentó enfrente y empezó a hablar con voz súper tranquila. Tardó casi 1 hora en que la mirara. Le hizo preguntas y él respondía en susurros.
¿Pensaba en hacerse daño? Sí. ¿Tenía plan? No. Pero quería dejar de existir. ¿Se sentía seguro en casa? No sabía. La terapeuta me miró y dijo, tenemos que ir al hospital. Caleb necesita estar en un sitio seguro donde lo vigilen todo el rato. Dijo la palabra psiquiátrico. Y vi cómo se le derrumbaba la cara a Caleb. Pensó que lo encerraban otra vez. Le explicó que no era como detención. Era un hospital donde ayudan a gente con pensamientos de hacerse daño. Estaría 72 horas y luego veríamos. Caleb no se resistió. Eso me asustó más que nada. Cómo asintió y se levantó como si ya no le importara qué pasaba con él. Pedimos un Uber y fuimos en silencio. La terapeuta nos siguió en su coche. El sitio parecía un hospital normal por fuera, pero dentro todo estaba cerrado. Tuvimos que pasar 3 puertas con zumbador. La enfermera de admisión le hizo un montón de preguntas a Caleb mientras yo rellenaba papeles. Le quitaron los cordones y el cinturón. Le registraron los bolsillos y el mochila. Luego vino un consejero y dijo que era hora de que me fuera, que Caleb tenía que instalarse. Intenté abrazarlo, pero se quedó tieso. No me miró. Un empleado lo llevó por otra puerta cerrada y desapareció. Llegué al coche antes de romperme del todo. Me quedé en el parking llorando tan fuerte que no podía respirar. Mi hijo inocente estaba en un psiquiátrico porque su madrastra había intentado matarlo por pasta. Laura estaba en libertad bajo fianza, seguramente en casa de su madre, mientras Caleb estaba encerrado tras 3 puertas vigilado para que no se hiciera daño. A la mañana siguiente llamó Britney. El abogado de Laura había presentado una moción diciendo que yo era un padre inepto. Decía que había dejado que mi hijo se volviera tan inestable que necesitaba hospitalización psiquiátrica, lo que probaba que no podía cuidar bien. Usaban la reacción traumática de Caleb en nuestra contra. Britney dijo que era uno de los movimientos legales más cínicos que había visto en 20 años de derecho familiar. Literalmente argumentaban que el daño que Laura causó al acusarlo falsamente significaba que yo no debía tener custodia de She. Le pregunté si colaría. Dijo que probablemente no con todas las pruebas contra Laura, pero que complicaría y encarecería el caso de custodia. Esa misma semana, Meline terminó la evaluación de She. Mandó un informe formal al juzgado que leí a través de Britney. Decía que She mostraba señales claras de abuso emocional por ser usada como herramienta en el plan de su madre. Meline escribió que She estaba confusa entre la realidad y lo que le habían dicho que dijera, ansiosa por no decepcionar a su madre y con miedo a meterse en líos, por decir la verdad. Recomendaba cero contacto con Laura hasta que ella hiciera un tratamiento psicológico extenso y quizá nunca sin supervisión. El informe era durísimo con lo que Laura le había hecho a su propia hija. Unos días después me llamó Rick. Su investigación estaba cerrada y emitía el informe final. Me leyó partes por teléfono. El informe absolvía totalmente a Caleb de cualquier culpa y recomendaba terminar inmediatamente los derechos parentales de Laura sobre She. Rick había documentado cómo Laura manipuló sistemáticamente el sistema de protección infantil para usarlo contra un chaval inocente. Encontró su historial de búsquedas en Internet, acusaciones falsas, técnicas de coaching y cómo funcionaban las investigaciones de CPS. Lo había planeado todo con calma. Rick se disculpó otra vez por no pillarlo antes. Dijo que el sistema había fallado a Caleb y que se aseguraría de cambiar los protocolos. Al tercer día pude visitar a Caleb en el centro. Me llevaron a una sala común con sillas de plástico y pósters motivadores en las paredes. Caleb entró pareciendo más pequeño, con pijama de hospital. Tenía ojeras. Nos sentamos y le pregunté cómo estaba. Dijo que la medicación ayudaba, que ahora dormía sin ver la cara de Laura o oír las puertas de detención cerrarse. Hablaba plano pero en frases completas otra vez. La terapeuta había trabajado con él un plan de seguridad para cuando saliera. Tenía que prometer avisar si volvía a pensar en hacerse daño. Aceptar terapia intensiva ambulatoria 3 veces por semana. Luego dijo algo que me sorprendió. Me contó que quería testificar contra Laura si eso protegía a She de que la usaran así otra vez. Dijo que She no debía crecer pensando que lo que pasó era culpa suya. Tenía esa mirada decidida que no le veía desde antes de la acusación. Lucas llamó esa tarde con noticias del juicio penal. La fecha estaba puesta para dentro de 3 meses. Me advirtió, sería durísimo porque el abogado de Laura intentaría venderla como una mamá preocupada que la cagó por error. Teníamos que estar listos por si decía que estaba loca o que de verdad creía que algo le había pasado a She. Lucas decía que el video del coaching era una bomba, pero los jurados son impredecibles, sobre todo con madres acusadas de joder a sus hijos. Había que prepararse para cualquier movida. Una semana después me junté con Britney para hablar de adoptar a She. Me explicó que iba a ser un lío porque yo solo era el padrastro, no el papá de sangre.
Tendría que demostrar que Laura no servía y que yo podía darle un hogar estable. Con lo de la internación de Caleb, el abogado de ella iba a pelear como gato boca arriba. Britney dijo que era difícil, pero valía la pena porque me daría peso legal en la custodia. Empezamos a juntar papeles y referencias. Caleb salió del hospital 5 días después con un montón de papeles y citas para terapia ambulatoria. Se veía mejor, con más vida en la mirada. Los remedios le habían estabilizado el humor. Subió directo a su cuarto y lo oí moviendo cosas. 1 hora después bajó con un taco de sobres. Cartas de aceptación a la universidad que había ignorado semanas. Me pidió ayuda para escribir a las facultades explicando qué pasó y pidiendo postergar 1 año. Esa noche redactamos mails juntos. Fue sincero. La acusación falsa, las pruebas que lo limpiaron y la necesidad de tiempo para sanar. Los mandamos a 5 universidades. En las 2 semanas siguientes, las 5 respondieron. Todas aceptaron guardar su lugar y mostraron compasión. Un encargado de admisiones escribió que su fuerza para sobrevivir a esa mierda demostraba el carácter que buscaban en sus alumnos. 3 días después de la última respuesta, a las 7 de la mañana, alguien aporreó la puerta. Miré por la mirilla y vi a Valerie con la cara retorcida de furia. Saqué el móvil y grabé antes de abrir, dejando la cadena puesta. Empezó a gritar que yo era un monstruo que había destrozado la vida de su hija, que convertía a Laura en algo malo para proteger a mi hijo pervertido. Estaba roja, escupía, exigía que sacara a She ya, porque ella tenía más derecho. Mantuve el móvil apuntando y le dije tranquilo que She no estaba y que se largara. Ahí empezó con amenazas. Conocía gente que me iba a joder la custodia. Me haría la vida imposible en el juicio, que Caleb cuidara su espalda porque el karma venía. Duró casi 10 minutos mientras grababa todo. Cuando se fue, mandé el video a Lucas y Britney. Lucas llamó en 1 hora. Era justo lo que necesitábamos para una orden de alejamiento. Presentó los papeles esa misma tarde. A fin de semana, el juez dio una temporal que cubría a Valerie y toda la familia cercana de Laura. 150 metros mínimo de mí, Caleb y She. 2 semanas después, Lucas llamó con noticias del caso penal. La fiscalía ofreció a Laura un acuerdo, 15 años con posibilidad de libertad condicional tras 10, si se declaraba culpable de todo y renunciaba para siempre a los derechos sobre She. Lucas dijo que Laura lo estaba pensando porque las pruebas eran aplastantes y un juicio podía significar 25 o más. El video del coaching era letal. La póliza de seguro mostraba el motivo y las declaraciones de She al psicólogo forense probaban la manipulación. Pero me advirtió que no me ilusionara. Gente como ella no acepta perder aunque sea lo más inteligente. Se convencen de que pueden engatusar al jurado o que su versión ganará aunque las pruebas digan lo contrario. Pregunté qué pasaba con She si aceptaba y Lucas dijo que mi adopción sería mucho más fácil sin pelea por la custodia. Igual había que seguir el proceso, pero la renuncia firmada quitaba el mayor obstáculo. 2 días después, Lucas llamó otra vez. Laura rechazó el acuerdo. Su abogado la convenció de que podían alegar que ella creía de verdad que algo le había pasado a She y que el video solo mostraba a una mamá ayudando a su hija a expresar un trauma real. Planeaban traer peritos que dijeran que las madres a veces usan preguntas guiadas cuando sospechan abuso y que Laura actuó por instinto protector, no maldad. Lucas dijo que era una defensa floja, pero los jurados son impredecibles con madres en el banquillo. Me advirtió que el juicio sería brutal. Pintarían a Caleb de sospechoso y a mí de padre ciego. Teníamos que estar listos para que torcieran todo y mostraran a Laura como una mamá que metió la pata, no como alguien que intentó arruinar la vida de un adolescente por plata. Mientras, la terapia de She avanzaba de verdad. Su terapeuta llamó. She por fin pudo decir con palabras lo que pasó con Laura. En la sesión contó que mami le dijo que dijera cosas que no eran ciertas sobre Caleb, que practicaron las palabras una y otra vez hasta que las decía bien. La terapeuta anotaba todo porque que la propia She describiera el coaching sería prueba poderosa en el juicio. Explicó que era raro y súper importante que la víctima infantil dijera directamente que la manipularon. She también empezaba a entender que no era su culpa, que era muy chiquita para saber que su mamá hacía algo malo. Todavía sentía culpa por lo de Caleb, pero avanzaba bien en sanar. La tutora legal citó una reunión la semana siguiente. Me contó que She preguntaba todo el tiempo por Caleb en las visitas supervisadas. Quería saber si estaba bien y si estaba enojado con ella. En una visita lloró diciendo que extrañaba a su hermano mayor
y quería pedirle perdón por las cosas feas que dijo. La tutora pensó que una visita supervisada entre ellos podía ayudar a los dos a sanar si lo hacíamos con cuidado y terapeuta presente. La armamos para el sábado siguiente en el edificio de tribunales familiares, en una sala para contactos supervisados. Estaba nervioso por cómo reaccionaría Caleb, que seguía frágil, pero su terapeuta dijo que verlo así bien y sin culparlo podía darle cierre. El día de la visita llevé a Caleb al juzgado y esperamos en la sala hasta que nos llamaron. Ashi ya estaba con su madre de acogida y la terapeuta supervisora. En cuanto vio a Caleb, rompió en llanto y corrió hacia él. Caleb se arrodilló y ella lo abrazó del cuello, sollozando que lo sentía mucho por decir esas cosas que no eran verdad. Caleb también lloraba, la abrazaba y le repetía que sabía que no era su culpa, que no estaba enojado, que la quería y siempre la querría. Se sentaron en el piso casi 20 minutos mientras She lloraba y Caleb la mecía suave como cuando tenía pesadillas. La terapeuta me dijo después que era justo lo que necesitaban los dos. El alivio de She al saber que Caleb no la odiaba se le notaba en todo el cuerpo, y Caleb parecía encontrar un propósito protegiendo a su hermanita. Su propio terapeuta dijo que ayudar a She podía acelerar su sanación porque le daba forma de recuperar poder en una situación donde se sintió totalmente impotente. 8 semanas antes del juicio, Lucas recibió otra llamada del abogado de Laura. Volvían con una oferta mejor. Laura se declararía culpable de todo, aceptaría 20 años, renunciaría a She para siempre y daría una confesión escrita detallando el motivo financiero y exactamente cómo manipuló a She. El abogado admitió que Laura por fin entendió que iba a la cárcel de todos modos y quería algo de control en lugar de arriesgar más años en juicio. Lucas dijo que era lo mejor para nosotros porque She no tendría que declarar. Caleb no reviviría todo en sala y tendríamos la confesión de Laura para usar en terapia y ayudar a She a entender qué le hizo su madre. Lucas y la fiscalía pulieron los detalles las siguientes 2 semanas. El acuerdo incluía que Laura grabara un video explicando cómo manipuló a She, dónde decirle que Caleb la tocó, qué palabras usar y practicar la historia hasta que sonara convincente. También tendría que decir en cámara que el motivo era la póliza de seguro de vida de Caleb, que planeaba que lo encerraran o mataran para cobrar. El video se usaría en la terapia de She para procesar y entender la manipulación, y quedaría en el expediente por si Laura intentaba decir después que la obligaron. Lucas dijo que tener su confesión grabada era seguro contra que cambiara la historia o intentara contactar a She pese a la orden. La audiencia del acuerdo fue un lunes de mañana a fines de septiembre. Sentado en la sala con Caleb a mi lado, los dos de traje, vimos entrar a Laura con el overol naranja y esposas delante. Se veía más chica, desinflada, como si algo dentro se hubiera roto. El juez le hizo preguntas para confirmar que entendía a qué se declaraba culpable y las consecuencias. Laura respondía con voz plana, mecánica, sin mirar hacia nosotros. Cuando le pidió que explicara con sus palabras qué hizo, recitó sus crímenes como si leyera una lista de supermercado. Entrenó a She para acusar falsamente a Caleb. El motivo era plata del seguro. Manipuló pruebas médicas. Mintió a investigadores. Usó a su hija como arma para destruir a un adolescente inocente. Su voz nunca cambió, sin emoción, como si hablara de otra persona. El juez aceptó el acuerdo sin dudar y pasó directo a la sentencia. Dijo que revisó todas las pruebas, leyó los informes de impacto de los terapeutas de Caleb y She y consideró la gravedad. Llamó a lo de Laura un ataque calculado a un menor usando sistemas hechos para proteger niños. Uno de los casos más perturbadores de manipulación parental en sus 20 años en el tribunal. La condenó a 20 años en prisión estatal con recomendación fuerte de cumplirlos completos sin libertad anticipada. Terminó los derechos de Laura sobre She de inmediato y para siempre, diciendo que había probado ser totalmente incapaz y un peligro para su hija. Emitió una orden permanente de no contacto que prohibía a Laura cualquier comunicación con Caleb o She de por vida, incluso tras salir. El abogado de Laura intentó objetar algo, pero el juez lo cortó.
sonrió. No había nada que discutir y Laura debía considerarse afortunada. La fiscalía no pidió más años. El alguacil sacó a Laura y nunca miró atrás. Afuera, Caleb dio como 10 pasos por el pasillo antes de que las piernas le fallaran. Cayó al piso de mármol, espalda contra la pared, y salieron sonidos que nunca le había oído. No era llanto exactamente, más como si su cuerpo quisiera vomitar meses de veneno de golpe. Le temblaban tanto las manos que no las controlaba y trataba de hablar, pero las palabras salían rotas. Me tiré al piso a su lado y lo abracé contra mi pecho mientras sollozaba que creía que su vida se había acabado, que todos en la escuela siempre lo verían como un depredador, que nunca volvería a ser normal. La gente pasaba por el pasillo del juzgado. Algunos miraban, pero yo no. Caleb tenía que sacarlo todo. Necesitaba soltar lo que sea que Laura le había metido en la cabeza durante esos meses de puro miedo. Lloró hasta que le dolió la garganta y se le hinchó la cara. Yo solo lo abracé y le dije que ya se acabó, que ella no podía hacerle más daño. Al rato, respiraba más tranquilo, dejó de temblar y se limpió la cara con la manga, como si le diera vergüenza. Nos quedamos tirados en el piso frío del juzgado unos 20 minutos hasta que pudimos levantarnos. 2 semanas después, volví a otro juzgado por la custodia de She. La mamá de Laura, Valerie, llegó con su abogado diciendo que yo no era nada de sangre y que She debía irse con la familia de verdad. La tutora legal se paró y sacó un informe gordísimo. Hablaba de lo apegada que estaba She a mí y a Caleb, todo lo que había avanzado en terapia, la casa estable que le podía dar. La terapeuta de She contó cómo la niña me llamaba papá y preguntaba todo el tiempo cuando volvía a casa. La jueza miró todo, vio el historial de Valerie ayudando a Laura en sus locuras y decidió en menos de 5 minutos. Me dio la custodia total de She, ya mismo. Cortó cualquier visita de la familia de Laura y firmó los papeles ahí mismo. She era mía de verdad. Valerie gritó que era injusto mientras el guardia la sacaba, pero la jueza pasó al siguiente caso como si nada. Salí con los papeles que decían que She era mía para protegerla. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de verdad. Traer a She a casa 3 días después fue más duro de lo que pensé. Corría por la casa feliz de ver su cuarto otra vez, pero de repente se callaba y preguntaba cuándo volvía mamá. Su terapeuta me había avisado. She iba a extrañar a la mamá que creía tener, aunque ahora estuviera a salvo. Armamos rutinas como me dijo, desayuno a la misma hora, ritual de dormir, todo predecible para que se sintiera segura. Caleb sorprendió a todos siendo súper paciente con ella. Se sentaba en el piso a jugar con muñecas horas enteras, dejaba que ella mandara todo. Nunca se enojaba, aunque repitiera las mismas preguntas 1000 veces. Una noche lo encontré leyéndole a la hora de dormir, haciendo voces de personajes, y She se reía como no la había oído desde antes de todo. Me vio espiando y se encogió de hombros, pero yo noté que algo había cambiado en él. Cuidar a She lo estaba sanando también. Una semana después de que She llegó, Caleb me dijo que iba a tomarse un año sabático antes de la uni. Quería ordenar su cabeza, ayudar a She a adaptarse y descubrir quién era después de lo que Laura le hizo. Quise decirle que no dejara que esto le jodiera el futuro, pero su terapeuta dijo que era una decisión sana, que estaba reconociendo sus límites y priorizando curarse. Consiguió un curro medio tiempo en una librería del centro, acomodando libros y ayudando a la gente a encontrar cosas. Volvió del primer día más relajado que en meses. Dijo que le gustaba hacer algo normal donde nadie sabía su historia. Seguía yendo a terapia intensiva 2 veces por semana, desarmando el trauma pedacito a pedacito. Había días en que no salía de la cama, pero poco a poco lo veía reconstruyendo lo que Laura intentó romper. Empezó a hablar del futuro otra vez, a hacer planes, a creer que tenía vida por delante. 6 meses después de la condena de Laura, la terapeuta de Caleb me llamó a una sesión conjunta. Dijo que había avanzado un montón y que podía bajar a terapia semanal. Ahí Caleb admitió que todavía tenía pesadillas con la detención. Se despertaba en pánico pensando que estaba de vuelta en esa celda, pero ya no eran todas las noches, quizás una por semana, y casi siempre se calmaba solo. Dijo que empezaba a creer que sí tenía futuro, que podía ir a la uni el año que viene y tener una vida normal. La terapeuta avisó que la recuperación no es una línea recta, que habría días duros, pero Caleb ya tenía herramientas y un buen apoyo. Escucharlo hablar con esperanza me hizo dar cuenta de lo cerca que estuvimos de perderlo para siempre. Por esa misma época, la terapeuta de She me mandó un informe que me hizo llorar. Decía que She estaba floreciendo,
mostrando una resiliencia increíble para una niña que había pasado por tanta manipulación. Ya casi no preguntaba por Laura, y cuando lo hacía era como hablando de un personaje de cuento, no de su mamá. Contaba cómo She había formado un vínculo fuerte y sano con Caleb, que ahora lo veía como un hermano mayor protector en vez del monstruo que Laura quiso pintarle. Incluyó dibujos de She de nuestra familia, los tres con sonrisas enormes y escrito arriba con crayón, mi familia. Recomendó espaciar las sesiones de She a cada 2 semanas. Dijo que había procesado el trauma lo que una niña de 6 años puede, y ahora solo necesitaba estabilidad y cariño para seguir sanando. Empecé mi propia terapia porque al fin admití que necesitaba ayuda. Había estado tan enfocado en sacar a Caleb y a She adelante, que no había tocado mi propio dolor de ver a mi esposa intentar destruir a mi hijo. Mi terapeuta era una señora mayor que había visto de todo y no me juzgaba por no haber visto las señales. Me ayudó a entender que confié ciegamente en Laura porque la amaba y creía en nuestro matrimonio, y que esa confianza no era debilidad, aunque ella la usara en contra. Trabajamos la culpa por no proteger a Caleb antes, por meter a Laura en nuestras vidas. Me dijo que no podía saber que los manipuladores son expertos en esconderse, que hice todo bien en cuanto descubrí la verdad. Me ayudó, aunque no lo creyera del todo todavía. Las sesiones me daban espacio para estar enojado, herido y confundido, sin tener que ser el fuerte por mis hijos. 8 meses después de la condena, Caleb me contó que se había metido en una organización que ayuda a gente falsamente acusada. Lo contactaron después de ver las noticias del caso de Laura, preguntando si quería contar su historia para ayudar a otros con el aftermath psicológico. Al principio me preocupó que fuera muy pronto, que no estuviera listo para revivir todo en público, pero él dijo que hablar con gente que entendía lo hacía sentir menos solo. Empezó a hacer videollamadas con otros chicos que habían pasado por lo mismo, compartiendo trucos para lidiar con el trauma y volver a confiar en el sistema. Me dijo que convertir su pesadilla en algo útil le quitaba lo absurdo, como si hubiera una razón para haberlo pasado. Lo vi en una de esas llamadas, súper paciente y compasivo con un pibe que estaba donde él había estado meses atrás, y me llené de orgullo por el tipo en que se estaba convirtiendo a pesar de todo lo que Laura le hizo. 9 meses después del arresto de Laura, llegó una carta de la aseguradora. Devolvían todas las cuotas que Laura había pagado en la póliza que sacó sobre Caleb, con intereses. Explicaban que la habían marcado en su sistema para que nunca más pudiera sacar pólizas en nadie, no solo con ellos, sino en toda la industria. También estaban poniendo nuevas medidas después de que nuestro caso expuso agujeros gigantes. Entrevistas presenciales con todas las partes antes de emitir pólizas a menores, chequeos obligatorios de investigaciones previas por fraude y alertas automáticas si alguien intentaba sacar varias pólizas grandes en poco tiempo. El director de reclamos me llamó personalmente para disculparse por no haber pillado antes el comportamiento sospechoso de Laura. Dijo que nuestro caso había cambiado cómo operaban y podía evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Deposité el cheque en el fondo de universidad de Caleb, pensando que era la mejor forma de usar plata que venía del plan maligno de Laura. She empezó kinder ese otoño en la escuela del barrio, sin que nadie supiera nada de su pasado. Había hablado privado con la directora y la maestra, explicando que había pasado por trauma, pero estaba bien en terapia, sin detalles. Prometieron vigilar si necesitaba algo, pero tratarla como a cualquier otra. She hizo amigas el primer día. Llegaba contando de Jana, Zoe y Danilo con los que jugaba en el recreo. La maestra mandaba reportes diciendo lo brillante y feliz que era, cómo participaba y ayudaba a otros que se trababan. En la primera reunión de padres, me dijo que She no mostraba señales de trauma ni problemas de conducta, que era una kindergartner normal que amaba arte y cuentos. Verla florecer con este nuevo comienzo, haciendo amigas, aprendiendo, siendo una niña común, era lo mejor que podía pasar después de todo. Esa primavera, Caleb volvió a las aplicaciones para la uni del otoño siguiente. Se sentaba horas en la mesa de la cocina con la laptop, escribiendo, borrando, reescribiendo su ensayo. Le pregunté de qué iba y dijo que contaba
mostraba toda su historia, la pesadilla de la acusación falsa y cómo sobrevivió. La orientadora me llamó una semana después diciendo que nunca había leído algo tan potente en 20 años, que el texto de Caleb mostraba una fuerza y autoconocimiento increíbles para su edad. Las aceptaciones empezaron a llegar en marzo, sobres gordos de universidades incluso mejores que las que lo habían aceptado antes, incluyendo 2 Ivy que mencionaban específicamente su ensayo. Caleb los abría con cuidado, nos leía las cartas a She y a mí, y lo veía empezar a creer que sí tenía futuro. Puse la casa en venta en abril porque ninguno aguantaba vivir en el lugar donde Laura nos había destrozado. La agente dijo que volaría por el barrio, y en una semana tuvimos 3 ofertas. Acepté la de una pareja joven que no tenía idea de lo que pasó ahí. Cerramos en 30 días. La nueva casa estaba a 20 minutos, en otro distrito escolar, más chica, pero con patio grande y sin recuerdos tóxicos en las paredes. She eligió todo para su cuarto nuevo. Pintura lila, cortinas lila, colcha lila con estrellas. Caleb pasó un sábado entero ayudándola a pintar. Los dos terminaron más pintados que las paredes, riéndose como no los oía desde antes de la acusación. Los miraba desde la puerta y sentí algo que se aflojaba en el pecho, como que de verdad íbamos a estar bien. Llegó junio, la fecha que habría sido nuestro aniversario con Laura, y decidí apropiármela. Llevé a Caleb y She al restaurante que más les gustaba, con hamburguesas gigantes y postres que hacían los ojos de She como platos. Pedimos de más. She se mandó un sundae de chocolate del tamaño de su cabeza. Caleb levantó su vaso de agua y brindó. Esta familia es 1000 veces mejor que la anterior. She chocó su vaso con tanto entusiasmo que salpicó agua por todos lados. Los miré a los dos, pensando en lo lejos que habíamos llegado desde esa mañana horrible cuando CPS tocó la puerta, y supe que Caleb tenía razón. Habíamos pasado por el infierno, pero nos elegimos y eso nos hizo más fuertes que cualquier mierda que Laura intentó. Agosto llegó volando y de repente era hora de que Caleb se fuera a la orientación de la uni. Empacó el auto con cajas y bolsos, nervioso pero emocionado como no lo veía en casi 2 años. She le hizo una tarjeta de buena suerte llena de purpurina que dejó brillitos por toda la cocina. Le hizo prometer videollamada todos los domingos, y él juró, cruzando el corazón y dejándola chequear que tuviera la app correcta. Lo acompañé al auto, lo abracé fuerte intentando no llorar mientras le decía lo orgulloso que estaba del hombre en que se había convertido. Se apartó sonriendo medio avergonzado y lo vi irse por la calle hasta que dobló la esquina. El pibe que había estado roto en detención juvenil se iba a construir su propia vida y me llené de orgullo por lo lejos que había llegado. 2 años después de que todo empezó, la terapeuta de She me llamó a una sesión final. Dijo que She había procesado el trauma por completo y tenía herramientas sanas, que ya no necesitaba tratamiento. She quiso celebrar, así que armé una fiesta con sus amigas de la escuela que no tenían idea de lo que había sobrevivido. 8 nenas corriendo por el patio comiendo torta y jugando. She radiante toda la tarde. La mamá de su mejor amiga me preguntó qué celebrábamos, y dije que era un día especial para She, sin explicar que marcábamos el fin de una pesadilla que su hija nunca tendría que entender. En septiembre llegó una carta del Estado con sello oficial. Era una disculpa por cómo CPS manejó nuestro caso, admitiendo errores graves al creerse la historia de Laura sin investigar bien. Explicaban que por nosotros habían puesto nuevos protocolos, revisar toda evidencia antes de sacar chicos de sus casas, verificación independiente de acusaciones, entrenamiento extra para investigadores sobre coaching y trastornos facticios. Nuestra pesadilla había cambiado el sistema y podía evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Guardé la carta, sin saber bien qué sentir por ser el caso que arregló un sistema roto. Caleb volvió para el break de Thanksgiving en noviembre, más sano que en años. Había recuperado el peso perdido y sus ojos ya no tenían esa mirada atormentada que me quitaba el sueño. En la cena nos contó que había declarado psicología con foco en recuperación de trauma. Quería trabajar con gente falsamente acusada, usando su experiencia para ayudar a otros a sobrevivir lo que él sobrevivió. She preguntó si eso lo hacía doctor de sentimientos, y Caleb se rió diciendo algo así. Explicó que pasar por algo terrible te puede destruir o darte propósito, y él había decidido convertir su pesadilla en algo que ayudara. Lo escuché hablar con pasión, y supe que Laura no lo había roto, solo le había mostrado de qué estaba hecho. 2 años después de la condena de Laura, estaba en el público del acto de la escuela de She.
viéndola actuar con total seguridad. Tenía un papel hablante como árbol parlante y dijo cada línea con entusiasmo, haciendo reír a los padres. Caleb a mi lado gritaba más fuerte que nadie cuando hizo la reverencia. Ishi nos vio y agitó la mano tan fuerte que casi tira al compañero. Después corrió a nosotros. Caleb la levantó y la hizo girar mientras ella se reía. No éramos la familia que imaginé cuando me casé con Laura. Éramos algo distinto, algo que construimos de los escombros de su traición. Éramos la familia que elegimos ser. Y esa elección nos hizo más fuertes que cualquier mentira de Laura. Eso es todo por hoy. Gracias por estar ahí y compartir esto conmigo. Espero que te deje con el corazón un poco más liviano.